¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Estrella del Instituto La Salle Chihuahua del área Físico-Matemáticos. El objetivo de este video es explicarles de forma práctica algunos conceptos físicos importantes a conocer, los cuales vendrían siendo la acústica, que se refiere al sonido, y en este mismo tema se explicará lo que es el efecto Doppler. Se explicará el aparato de ultrasonido médico, el cual permite capturar fotografías de un bebé durante la gestación para monitorear el desarrollo normal del bebé. Tenemos el baumanómetro, el cual permite medir la presión de la sangre. El estetoscopio es un artefacto médico que podrán haber visto antes cuando van al médico para amplificar la percepción de los signos vitales. Se hablará del desfibrilador automático externo y del aparato de resonancia magnética, los cuales serán explicados más adelante por mis compañeros. Empecemos. Pero antes, quisiera hacerles una pequeña invitación a este propedéutico físico-matemáticos. Es gracias a la física que tenemos herramientas como los rayos X u operaciones con láser que se usan en la medicina, así como objetos más cotidianos como los dispositivos, ya sean los celulares, las computadoras, la televisión, etc. Por otra parte, es gracias a la física que los aviones pueden volar, que los automóviles puedan avanzar o que los edificios sean construidos como tal. La física está siempre con nosotros, y algo importante que la maestra Cristina nos ha dicho mucho en clase es que la física salva vidas. Sabiendo esto, ahora sí, dentro vídeo. Yo voy a estar explicando un poco la teoría de los temas que hay en este video. Uno de esos temas es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Sé que te puede sonar algo no conocido. Déjame te pongo un ejemplo. Estás en el Grand Prix de Mónaco, estás en la línea de meta, estás viendo tus corredores preferidos, ya sea Lewis Hamilton, el Checo Pérez, Verstappen, y estás disfrutándolo. Cuando vienen acercándose a la línea de meta, se escucha un ruido muy agudo. Y mientras van pasando la línea de meta y se van alejando más, ese sonido se hace un poco más grave. Eso es a lo que le llamamos el efecto Doppler. Déjame te enseño un ejemplo. Again, he might realize that that's maybe not a bad place to be. Checker with Giafoni working him. Right, back in the field. Aquí lo que vemos en el video es que cuando se van acercando los carros, las ondas sonoras se van acercando a nuestros oídos con más frecuencia, haciendo que las percibamos como más agudas. Y cuando se van alejando los carros, las ondas sonoras se van distanciando un poco más de cada una, y el sonido se hace un poco más grave. Eso es lo que ocasiona el cambio de sonido. Y esto es muy interesante porque lo vemos en la vida diaria. Si vemos a alguien, no sé, a un carro pasar y ese carro está emitiendo algún sonido, el sonido va a parecer más agudo cuando viene hacia nosotros y va a parecer más grave cuando se está alejando de nosotros. O una ambulancia con la sirena, es el mismo concepto. El mismo concepto del efecto Doppler también afecta a la óptica. Digamos que somos unos astrónomos y estamos viendo estrellas. Los astrónomos generalmente se guían de los colores de las estrellas para saber qué tan lejos están. Si vemos una estrella roja, significa que se está alejando de nosotros. Si vemos una estrella azul, por las ondas de la luz que se están comprimiendo cuando vienen hacia nosotros, significa que se está acercando. Otro de los temas que se va a abarcar en este video es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Son ondas que, puesto en palabras simples, el humano no puede escuchar. Este ultrasonido tiene ondas de frecuencia mucho más elevadas a la que el humano puede percibir. El ultrasonido generalmente empieza a clasificarse como tal después de los 20.000 Hz o los 20 kHz. Esto se debe a que el humano de ahí en adelante no percibe nada. Sus usos son más bien médicos y de diagnóstico o terapéuticos. No sé si han visto algún terapeuta usar máquinas de ultrasonido para tratar esguinces, rupturas de ligamentos. Es básicamente para lo que se utiliza. Ahora vamos a pasar con mis compañeros y ellos nos van a enseñar un poco de lo que ellos investigaron acerca de la acústica. Hola, mi nombre es Ana Sofía Chávez Rubalcaba y yo voy a hablar de la acústica y sus características. La acústica es la rama de la ciencia, parte de la física, que se ocupa de los fenómenos sonoros perceptibles por el oído humano.
Estudia los fenómenos de vibración considerando su origen, su propagación y sus efectos. Cada vez que una perturbación aislada o periódica existe en el aire, el ambiente o alcance, el oído percibe un sonido. Para que esto suceda es necesario que exista un material que permita su propagación. Hay objetos vibrantes, como por ejemplo lo son la cuerda de un instrumento excitada, una disipación o la membrana de un altavoz. La transmisión no es instantánea. Existe un retraso de la percepción del fenómeno en función de la distancia. Los tipos de sonido que hay son graves, medios o agudos. A estos tonos se le llama tono de altura o sonido y se le asocia a las características musicales del mismo. La velocidad de la propagación es independiente del tono o altura del sonido considerado. La forma de propagación de una onda sonora constituye un fenómeno periódico cuya frecuencia se define a partir del número de veces que dicho fenómeno se repite en una unidad de tiempo. Las ondas son los sonidos más comunes que están constituidos por perturbaciones repetitivas a intervalos regulares de tiempo. En la propagación del sonido, cada partícula del frente sonoro se comporta como una fuente sonora secundaria. En el aire, las ondas sonoras se desplazan predominantemente en la misma dirección del movimiento de las partículas. Mi nombre es Samantha Heinrich y les voy a presentar sobre la resonancia magnética. El objetivo principal de la resonancia magnética es que, a diferencia de otros procedimientos peligrosos como en los rayos X, esta produce imágenes del interior del cuerpo en alta resolución, ayudando así en el diagnóstico de diversos problemas de salud, por ejemplo el cáncer. También examina los órganos, los tejidos y el sistema esquelético, y todo esto sin consecuencias a la persona que se le está tomando. La resonancia magnética es una técnica que abarca el ámbito de las ciencias experimentales y de las ciencias de la salud. La historia de la resonancia magnética comenzó con el físico Isaac Rabi, que junto a su equipo crearon la resonancia magnética y lo utilizaron como técnica para estudiar las propiedades magnéticas y estructuras internas de las moléculas, átomos y núcleos. Después, en 1971, Raymond Van Damadian inventó la primera máquina de escaneo de resonancia magnética, principalmente para el cáncer, porque con ella se lograba diferenciar entre los tumores malignos y el tejido normal. Las tecnologías fueron avanzando y en el año 2003 el químico Paula Tebur y el físico Peter Mansfield ganaron el Premio Nobel de la Medicina por producir una imagen útil y poder identificar y localizar exactamente de dónde provenía. Después se convirtió en la resonancia magnética nuclear y desde entonces es utilizada para determinar la estructura química de las sustancias en un método no invasivo y mejoró el diagnóstico de muchas enfermedades, siendo valiosa especialmente en los estudios del cerebro y de la médula espinal. Hola, mi nombre es Gabriela Prieto y voy a presentar la resonancia magnética. Como no contamos con las posibilidades de hacer un estudio de resonancia magnética para que vean de que la resonancia magnética verdadera, hicimos un prototipo que es este que vemos aquí. Está conformado por puros materiales reciclados. Este será una botella de plástico grande, esta será una botella de plástico más chiquita, y luego los magnetos, que es lo dorado que vemos aquí, están de los dos lados. Al momento de sacarlo ya vemos más adentro de la resonancia que esta será la radiofrecuencia, las bobinas de gradiente, que es lo azul, X, Y y Z, y luego ya la camilla, que es movible, y nuestro paciente y mi computadora. Un equipo de resonancia magnética está conformado por un magneto de gran tamaño, que es el dorado que vemos encima. Los magnetos que utilizan estas máquinas en la actualidad son construidos en una aleación llamada niobio de titanio y pueden generar un campo magnético de unos 3 teslas, que serían como 1000 veces más fuerte que el campo magnético terrestre. Para que pueda generar un campo magnético de estas características, este material debe enfriarse con un hidrógeno líquido hasta casi los 270 grados bajo cero. Por eso es normal ver en los hospitales o clínicas casillas de recarga de hidrógeno líquido. Unos emisores y receptores de radiofrecuencia, que es lo morado que vemos,
y que se encarga de radiar los núcleos atómicos y leer su respuesta respectivamente. 3 electromagnetos que se llaman Y, X y Z. El Y es el azul fuerte, el X es el azul medio y el azul bajo es la Z, que son llamados bobinas de gradiente y sirven para focalizar el área donde se captura esa imagen. Y la intensidad de ese gradiente se mide en militesla. Una camilla donde se va a colocar al paciente para ingresarlo a la resonancia magnética, que será el imán, y un ordenador que interpreta esos datos leídos por el receptor de radiofrecuencia y los convierte en una imagen. El sistema de operación de una resonancia magnética, la verdad, es muy sencillo. Normalmente los núcleos de los átomos de nuestro cuerpo están alineados aleatoriamente, y cuando nos introducimos a una resonancia magnética, el magneto, que es el dorado que vimos antes, hace que los átomos del hidrógeno se alineen de forma paralela al campo magnético. Luego las bobinas de gradiente, que es lo azul, se encienden de forma intermitente para indicar en dónde se va a realizar esas imágenes. El escaneo se realiza por fetas o cortes, que pueden ser en cualquier dirección. Estas 3 bobinas se utilizan para definir los ejes X, Y y Z, que es horizontal, vertical y longitudinal. Al encender la máquina, hace que los átomos de la sección indiquen los 90 grados y queden perpendiculares al campo magnético por un instante. Al momento en el que se enciende la máquina de resonancia magnética, se emite una señal de radio fuerte en la frecuencia de dichos átomos. Al apagarse las bobinas, el átomo vuelve a su posición inicial. En ese momento que el núcleo del átomo emite una señal de radiofrecuencia que es captada por las antenas y enviada al ordenador. Un escáner suele durar entre 20 y 60 minutos y debes permanecer súper quieto porque el movimiento puede hacer que las imágenes resultantes queden muy borrosas. Muchas personas se preguntan por qué hace tanto ruido la resonancia magnética. Las bobinas de gradiente, que sirven para definir el área donde se va a realizar ese escaneo, son electromagnetos, y para activarlas se hace circular esa energía eléctrica por las mismas. Eso genera esas contracciones de bobinas, lo cual produce ruidos similares a golpes de martillo. Adicionalmente, estar sometidos a un campo magnético tan potente, dichas contracciones hacen que vibren, lo que contribuye también a generar ruidos. Alguna máquina llega a emitir ruidos de hasta 120 decibelios, lo cual es una potencia comparable al motor de un avión. Para la preparación de una resonancia magnética, la verdad es muy sencillo, no te piden muchas cosas y no es necesaria una preparación tan especial. Por lo general se dice al paciente que tiene que ir en ayunas si es que se va a administrar la sedación. Te pedirán que te pongas una bata y que te quites varios objetos que serán los metales, porque podrían dañar las imágenes de resonancia magnética o podrían salir borrosas, que sean como joyas, horquillas para el cabello, anteojos, relojes, pelucas, dentaduras postizas, collares, audífonos, sostén con aros, cosméticos que contengan partículas de metal, las uñas postizas, entre muchas otras cosas. Los riesgos de hacerte una resonancia magnética, la verdad nomás es que es uno, que es no meter metales, como ya habíamos mencionado antes, ya que si metes metal y aparte está el magneto, se atraen. Otro riesgo que puedas presentar sería la claustrofobia, sensación de calor o sensación de hormigueo donde se va a hacer esa zona de estudio. La relación que tiene con la física la resonancia magnética es la interpretación de la llamada imagen bioquímica. Esta técnica de base de posicionamiento de la resonancia magnética como la mayor resolución de contraste entre todas las imágenes. Es la absorción y liberación de energía que ocurre cuando los núcleos de los átomos o moléculas tienen movilidad situadas en un campo magnético externo, que es el imán. Son expuestos a una energía de radiofrecuencia y la frecuencia a la cual absorben la energía, la llamada frecuencia de resonancia. ¿Cómo hace para generar una imagen? Bueno, pues cuando te recuestas dentro de la máquina de la resonancia magnética, el campo magnético alinea temporalmente las moléculas de agua en tu cuerpo. Las ondas de radio hacen que los átomos alineados produzcan señales débiles que se usan para crear imágenes transversales. ¿Por qué necesitarías una resonancia magnética? Pues los médicos la pueden utilizar en lugar de una tomografía cuando necesitan más información detallada para detectar y visualizar problemas en su cerebro, médula espinal, músculos e hígado, entre otros más. Problemas en órganos reproductores femeninos o masculinos, fracturas en los huesos, problemas en articulaciones como desgarres o esguinces, sangrado o infección. ¿Qué pasaría si entras con un metal a una resonancia magnética?
Bueno, pues debido a que la resonancia magnética utiliza imanes potentes, la presencia de un metal en tu cuerpo puede ser un peligro para la seguridad si este metal es atraído por el imán. Aunque no los atraiga el imán, los objetos metálicos pueden distorsionar la imagen. El costo del estudio es dependiendo del tipo de estudio que se vaya a hacer. Puede ir desde los 2,000 pesos mexicanos hasta los 6,000 pesos mexicanos. Y el costo del aparato de la resonancia magnética completo puede ir desde los 16 millones de pesos mexicanos hasta 40 millones de pesos mexicanos. Los proveedores principales son Philips, Siemens, GE y Toshiba. Para un mayor aprovechamiento de las ventajas que tiene el uso de la resonancia magnética, se sugiere aumentar la calidad de las exploraciones estándar de resonancia magnética para futuras investigaciones, reducir el tiempo para obtener resultados más precisos, más rápidos, mayor sensibilidad, campañas que apoyen con descuentos o servicios gratuitos a personas que lo requieran por problemas de salud, especialmente a pacientes con cáncer y que no cuentan con el presupuesto necesario para realizarse el estudio. Bueno, pues en conclusión, la resonancia magnética es un invento que ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo y nos parece muy interesante cuál es su funcionamiento. Es una forma no invasiva de examinar los órganos, tejidos y huesos a comparación de otros métodos más peligrosos. Por ejemplo, los rayos X, que pueden causar envenenamiento por radiación. La física puede ser utilizada en muchos campos y la medicina no es la excepción. Como en la resonancia magnética, el estar bien aplicada puede salvar millones de vidas. El objetivo de nuestra investigación es conocer más acerca del ultrasonido, ya que es un dispositivo que diariamente ayuda a salvar vidas y después de todo, la física forma gran parte de este proceso. Además, queremos dar a conocer nuestra investigación para que más personas como tú, que estás viendo este video, puedan conocer de estos aparatos que desde antes de que naciéramos han ayudado a monitorear nuestra salud. Buenas tardes, soy la doctora Arriola. Hola doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, estoy nerviosa. No, ¿por qué? Pues es mi segunda vez, pero tengo nervios. No se preocupe, vamos a checarla. Primero le voy a poner un poquito de gel, va a estar un poquito frío, pero es para el ultrasonido. Ahora voy a pasar el transductor por su panza. ¿Qué hace esa cosa? Este emite unas ondas para poder así capturar la imagen del bebé acá en el ultrasonido. Mira, ahí está su bebé. Se ve muy sano, todo parece estar bien. Ay, qué bueno. Sí, está muy bien. ¿Este es el corazón? A partir del siglo XVIII se hace notar el ultrasonido como un fenómeno de la naturaleza, cuando el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubre en el año 1700 la existencia de las ondas sonoras, observando cómo los murciélagos atrapaban a sus presas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó el desarrollo de equipos de diagnóstico en medicina, cuando grupos de investigadores japoneses, americanos y de otros países de Europa trabajaron para fabricar los primeros prototipos de equipos de diagnóstico médico con imagen analógica. El primer aparato de ultrasonido se desarrolló en 1950, pero no fue sino hasta 1980 cuando se pudieron adquirir imágenes en tiempo real. Al comenzar la década de los 70, se introduce el Scan Converter, con el cual se logran las primeras imágenes de la anatomía en escala de grises. La ecografía es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para definir los órganos del cuerpo humano. Posteriormente, los ginecólogos comienzan a explorar la anatomía fetal in útero mediante la ecografía. Casi simultáneamente, los cardiólogos comienzan a emplear la ecografía para estudiar el corazón tanto en su estructura como en su función. El transductor es el elemento que envía y recibe las ondas sónicas, mientras que la central de procesos CPU es la parte que hace todos los cálculos con la información dada por el transductor. Los controles del transductor son con los que se puede cambiar
las frecuencias de las ondas sónicas emitidas por el transductor y su amplitud. La pantalla es donde se muestra la imagen del ultrasonido, mientras que el teclado es en donde se introducen los datos del paciente y se ponen anotaciones. El sistema de almacenamiento de datos es en donde se pueden guardar las imágenes y los datos del paciente, mientras que en la impresora es para imprimir la imagen obtenida del ultrasonido. El ultrasonido se divide en dos categorías, el diagnóstico y el terapéutico. El diagnóstico es una técnica no invasiva para producir imágenes dentro del cuerpo. Los transductores producen ondas sonoras arriba de 20 kHz, que es arriba del umbral del oído humano. La mayoría de las ondas de ultrasonido se colocan en la piel, pero para optimizar la calidad de las imágenes, las ondas se pueden colocar dentro del cuerpo. El terapéutico no produce imágenes y se utiliza de igual manera con ondas sonoras de 20 kHz o más. Entre sus funciones pueden ser mover o empujar el tejido y disolver coágulos, etc. El precio de un ultrasonido puede variar desde 30,000 hasta 120,000 pesos aproximadamente. El transductor envía unas de ondas sonoras dentro del cuerpo. Las ondas sonoras se reflejan de regreso al transductor por los límites entre los tejidos en la trayectoria del haz. Por ejemplo, el límite entre tejido y hueso. Cuando estos ecos llegan al transductor, se generan señales eléctricas que son enviadas al escáner del ultrasonido. Utilizando la velocidad del sonido y el tiempo de regreso de cada eco, el escáner calcula la distancia entre el transductor y el límite de los tejidos. Estas distancias se utilizan entonces para generar imágenes bidimensionales de tejidos y órganos. Durante un examen de ultrasonido, el técnico aplicará un gel a la piel. Esto previene que se formen bolsas de aire entre el transductor y la piel, lo que puede bloquear que las ondas de ultrasonido entren al cuerpo. El elemento activo es un material piezo-fierroeléctrico que convierte la energía eléctrica de un pulso de excitación en energía mecánica. El backing en la cara posterior tiene como objetivo fundamental absorber la energía mecánica en esa dirección. La capa de adaptación o acoplamiento tiene dos funciones: proteger el elemento activo y asegurar una mayor transferencia de energía. El externo housing, o también llamado tierra, se emplea para llevar a tierra cualquier derivación indeseada de la corriente eléctrica a aquello que puede estar en contacto con los usuarios. El conector es el encargado de transmitir la señal eléctrica a los cristales, y los cables son los encargados de conducir la energía entre sonda y conector. Con esta investigación podemos concluir que el ultrasonido no solo ayuda a monitorear mujeres embarazadas, sino que también es una gran ayuda en la rama de la salud, como por ejemplo para detectar sangrados en una cavidad interna. Por otra parte, ha abierto nuestro panorama, pues verdaderamente nos hemos dado cuenta que no solo en los hospitales salvan vidas, sino que también ese físico o ese inventor que tuvo la valentía de hablar sobre una idea que no había sido antes mencionada y con el riesgo de ser llamado un loco por la sociedad, creó algo que ahora es revolucionario y gran parte de salvar vidas diariamente. Bueno, mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Ricardo Labrado. Y nosotros estamos haciendo un Zoom sobre el desfibrilador para la Expo La Salle. Así es, sobre el desfibrilador externo semiautomático o automático. Exactamente. Y primero que nada, ¿por qué decidimos hacerlo en Zoom, no? Porque está medio raro de que pudiéndonos haber grabado uno y uno, no sé qué. Pero como es la Expo La Salle 2021, quisimos enseñarles cómo es nuestra nueva normalidad. Exactamente. Cómo nos estamos cuidando a distancia. Exacto, o sea, queremos enseñarles que así es como se trabaja todo ahorita, y de igual manera para que ustedes en un futuro, no sé si alguien más lo vaya a ver, pero si alguien lo ve, que vea cómo fue nuestro 2020 y 2021, ¿no, Ricky? Pues sí, un poco difícil y pesado, pero aquí estamos. Exacto. Bueno, vamos a ir directo al grano. ¿Qué es de lo que les vamos a hablar? ¿Qué es este aparato? Un desfibrilador es un aparato que
pues suministra descargas eléctricas al corazón a través de la caja torácica, que vendría siendo pues el pecho y todo esto que cubre los órganos importantes. Y pues gracias a los sensores que dispone, este dispositivo es capaz de analizar el ritmo cardíaco, y ya de ahí este aparato determina qué tanta carga o qué tan poquita necesita pues dar hacia el cuerpo. Y pues también, no, sería todo. Tú puedes continuar con esto, ¿verdad, Gabo? Sí, yo puedo. Ya, aquí lo tengo. Bueno, sí, y bueno, ¿para qué sirve? Básicamente sirve para restaurar el ritmo cardíaco en una persona a la cual acaba de dar un infarto. Pues en resumidas cuentas es para eso, ¿no? O sea, a ver, cabe recalcar que el tiempo es muy importante, ¿verdad? No es como que siempre así como de, ay, sí, ya pasaron 5 minutos y le dio el paro y lo quiero revivir. Obviamente no, ¿verdad? Pero es para eso. E inclusive, por lo mismo que les estoy mencionando del tiempo, es muy recomendable que se tenga, no nomás en los hospitales. Por ejemplo, los mismos hospitales son los que les recomiendan a empresas o a lugares grandes, pues que hay mucha gente, les recomiendan tener este tipo de aparatos para en cualquier momento. Cualquier emergencia. Para cualquier emergencia, que se haga y lo más rápido que se pueda, ¿no? Bueno, y pues por lo mismo que les decía a las empresas, ¿no? Y así, aquí mi compañero es el que sabe esto. ¿Cuál es el más recomendado que se usan en las empresas? Bueno, pues hablando de... Bueno, no es una marca o así en específico, sino es un tipo de desfibrilador. El que más se recomienda es el DSA, que es el desfibrilador externo semiautomático. Pues es el como el más fácil, o sea, no para hospitales o así, sino para empresas, para tenerlo a la mano, porque es también de los más fáciles de usar y pues más rápido, ¿no? Más recomendable. Sí, o sea, obviamente perdón por la interrupción, pero... No te apures, ese es el chiste. Supongo que por lo que me estás explicando, supongo que es como que el más práctico, ¿no? Sí. O sea, para una situación rápida de... Ajá, una situación importante, que no sea ya como en el hospital bien... Sí, que ya tienen toda la maquinaria y todo. Ajá, así es, más portable y así, ¿sabes? Y pues igualmente identifica el ritmo cardíaco del corazón, identifica cuáles son los patrones que hay que liberar y pues la descarga óptica, ¿no? Ok. No, pues perfecto, ¿no? O sea, sí, pues sí. Bueno, vamos a platicarles cómo es que se utiliza este desfibrilador. Les vamos a poner un video después de la explicación, pero les vamos a decir primero paso a paso. Bueno, obviamente esta explicación teníamos planeada hacerla físicamente, ¿no? Como mostrarla así, actuarla, de que uno estuviera, pues, pero por la distancia no se puede. Entonces aquí les va... por la, como ya les dijimos al principio, por la nueva normalidad. Exacto. Empiezas pues con el punto 1. Bueno, pues vamos allá. Ok. El primer punto, lo primero que se tiene que hacer es que ya cuando obviamente tienes que marcarle los servicios sanitarios, ya una vez que le marques lo más rápido que se puede, ya ahora sí puedes encender el desfibrilador. Y como segundo punto, la segunda cosa que tienes que hacer, siempre se recomienda hacer una reanimación cardiopulmonar, o sea, un RCP. Y estos gestos casi siempre siempre te los da el DESA o el desfibrilador, como quieran llamarlo. Ahí sale una instrucción visual. Exacto. El tercer paso es que se colocan los electrodos siguiendo las guías vocales que la misma DESA ya te proporciona, pues. Bueno, y luego se colocan los electrodos siguiendo pues las guías vocales. Y luego ya después de eso, el desfibrilador detecta de manera automática el ritmo cardíaco del paciente y pues ya lo analiza y todo eso. Y luego en caso, pero no siempre es el caso, solo en el caso de que se tenga que liberar una descarga, avisará al usuario. Y el usuario deberá alejarse y no estar cerca del paciente. Y ya como quinto y último paso es que se realizará la RCP para proporcionar el oxígeno necesario al corazón y hasta que ya la DESA vuelva a analizar el ritmo y comprobar si los niveles ya son estables.
que es cuando ya básicamente ya terminaste de utilizar el desfibrilador, pues. Pero igual, como les dijimos, vamos a poner un video, lo van a ver en físico, está mejor, porque tal vez hay personas que explicado no se entiende muy bien, pero... Que son más visuales, entonces para que les quede a todo el mundo bien explicado. Exacto. Está en marcha el DESA, botón on. Siga las instrucciones visuales y sonoras del DESA. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Pulse se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Bueno, ahora pues vamos a mencionar algunas ventajas de... Porque es bueno utilizar este aparato, el DESA. Ajá, básicamente. Bueno, lo primero que nada, y como ya se podrán imaginar, es que es portátil. Me lo imagino. Ajá, fácil de llevar. Ajá, o sea, lo mismo que tú habías dicho, que es un aparato que lo puedes tener por todas partes, es fácil de mover. Y sencillo, nada más que decir. Otra de las razones por la que es buenísimo tener el DESA es pues porque es apto para todo el mundo, ¿sabes? En cualquier emergencia, cualquier persona que sepa leer, que sepa seguir instrucciones lo puede utilizar, y pues antes de que lleguen los servicios sanitarios, que quién sabe cuánto se tarden o así, ¿sabes? Exacto. Sí, porque imagínate, nada de esas... se nos va, pues sí ha pasado. O sea que, como le decimos en los pasos, tienes que marcarle, pero igual, por si algo te llega a pasar que no te contesten, porque pues... Hashtag México, ¿no? De toda la vida. Podría pasar. Sí, algo llega a pasar. Más que pues... nada la tardanza que el tiempo que llega en llegar. Sí, porque esto es algo que tiene que ser muy rápido, como ya les dijimos al principio, pues. Bueno, otra cosa es que es muy fácil de utilizar gracias a los sistemas que tiene. Como les mencionamos hace ya buen rato, trae un sistema vocal, vaya, trae... Y ahí mismo trae pantallitas que te va marcando todo, como nos había mencionado Ricky, que trae para saber ya cuando el oxígeno está estable, todo eso. Y aparte cuando lo estás usando, te va diciendo cómo utilizarlo. Entonces, sí es también algo como lo que decía Ricky, más o menos, de que es apto para todos, ya que trae básicamente un tutorial, pues, ajá. Sí. Pero otra de las razones por la cual es bueno utilizar el DESA es porque, pues, no es como que te venga un manualito, ¿sabes? O unas instrucciones por voz que en lugares con mucho ruido, pues, no escuches, o con muy poca luz, pues no alcances a leer, ¿sabes? Que, pues, no todos sabemos usarlo. Entonces, pues, tiene indicadores de luz que en lugares oscuros te permiten ver, y pues tiene ahí algo visual que te ayuda para seguir. Exacto. Sí, no, y la verdad es que es algo muy importante que se sepa por el hecho de que los infartos son más comunes de lo que pensamos. Inclusive a mí hace poco me están platicando unos amigos que se encontraron ahí en la calle un señor que, o sea, lo vieron caerse literal. Y pues por lo mismo no es una te digo, experiencia bonita. No es una experiencia bonita, pero... Menos si no sabes qué hacer. Sí, no, o sea, obviamente no es bonita, pero me refiero a que es algo más común de lo que pensamos, a eso me refiero. Y es bueno, aunque no tengas tú el desfibrilador, de perdida saber qué hacer, saber llamar, o si estás, por ejemplo, fuera de una maquila, no sé, vas a la maquila y acaba de pasar esto, en la maquila muy probablemente si lo tienen y ellos ya tienen su gente que sabe utilizarlo. Muy bien. Y pues básicamente, pues eso fue todo. Sería todo. Muchas gracias. Procedemos con el video. Sí. Gracias por ponernos atención y hasta luego. Con permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos. Nosotros somos Joel Atlantia y Antonio Sigala. Somos alumnos del Instituto La Salle de Chihuahua. Estamos en sexto semestre en la rama de físicos matemáticos y ahora vamos a hablar sobre el baumanómetro, para así entender un poco más cómo funciona, qué es, cómo se relaciona con la física y las otras ciencias involucradas. Pues bueno,
Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es un baumanómetro? Pues bueno, un baumanómetro es un instrumento médico que se utiliza para medir la presión en la sangre. Esto quiere decir que mide la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Bueno, durante este proceso se lleva a cabo el flujo y el gasto. Son temas muy útiles en el área de la hidrodinámica. Es un área de la física la cual estudia la hidráulica, la que se encarga de analizar los líquidos en movimiento. Muy bien, ahora nos preguntamos, ¿de dónde viene o quién fue el que inventó el baumanómetro? Aunque parezca algo muy sofisticado, la realidad es que los egipcios en la antigüedad ya medían el pulso mediante la palpación de las arterias. Sin embargo, la medición de la presión arterial se comenzó a usarse a mediados del siglo XIX. Stephen Hawes fue el primer doctor que realizó los primeros experimentos para medir la presión sanguínea. El experimento que realizó fue canalizar la arteria de una yegua con un tubo de vidrio y observó que la sangre se elevaba con el ritmo del corazón de la yegua. Gracias a esto hubo muchos experimentos con muchos otros científicos que hicieron pruebas más exóticas o más elaboradas. O unos que nomás era con puro vidrio, unos hicieron agua, aire y los más sofisticados fueron de mercurio. El problema con estos experimentos es que son experimentos invasivos. Esto quiere decir que para que cumpla su objetivo se tienen que introducir directamente en el sistema circulatorio. No fue hasta 1855 hasta que los científicos buscaron alternativas nuevas para evitar estos problemas y daños en el cuerpo. En 1905, gracias al médico ruso Nikolai Korotkov, inventó el baumanómetro no invasivo. Y gracias a esto, 10 años después, William A. Baum, en 1915, inventó el baumanómetro estigmomanómetro, que es el baumanómetro que conocemos hoy en día. Bueno, los baumanómetros existen 3 clases más famosas, serían los digitales como este, los que tienen una aguja indicadora y también los de la vara de mercurio. Ahorita en este momento vamos a hablar del digital porque pues en este momento es lo más moderno, es lo más común. Y pues bueno, vamos empezando. Primero hay que seleccionar correctamente el baumanómetro, ya que hay de diferentes tamaños, hay con diferentes funciones. Entonces ya sea un tamaño mal adecuado o también las preparaciones previas a la medición de la presión puede causar una disminución o una diferencia de precisión a la hora de medir la presión. Entonces este sería un baumanómetro digital, aquí lo vamos a mostrar. Y se compone, los estándares, los más normales, de 6 componentes. Uno sería el brazalete, este es un brazalete de plástico. El segundo sería una bolsa inflable, esta bolsa está aquí adentro, es lo que se infla a la hora de activar el compresor. También tenemos el mismo compresor que está aquí adentro. También tenemos una microcomputadora, una pantalla LED para que nos muestre los datos y pues claramente el manómetro, que es el medidor de la presión en este caso. Entonces se componen de estos 6 componentes y ahora vamos a mostrar la forma de utilizarlo. Bueno, ahora vamos con el correcto funcionamiento de lo que sería el baumanómetro. Primero que nada hay que elegir bien el tamaño, ya que pues hay diferentes tamaños y eso varía en la precisión a la hora de medir la presión. Estamos hablando de que de su codo a su hombro tiene que abarcar un 60 o un 80% de lo que sería esta parte de aquí. También media hora antes no se debe ni de consumir alcohol, ni de hacer ejercicio, ni tomar bebidas con cafeína y tampoco usar tabaco. Entonces, una vez que tengamos estos requisitos podemos empezar. Se divide en 3 etapas. Primero es cuando está el brazalete completamente inflado, se activa el compresor, llena la bolsa inflable de aquí y eso va a tapar completamente la arteria, va a impedir el flujo sanguíneo. Eso lo que va a hacer es que no se emita ningún tipo de sonido, ya que no hay flujo, no hay sangre pasando por la arteria. Entonces después de eso va disminuyendo la presión aquí generada por el brazalete, va disminuyendo gradualmente y eso hace que poco a poco el flujo se empiece a regular. Eso empieza a generar sonidos. Con ese sonido, con la presión a la mitad, se conoce como la presión sistólica.
Y por último, la tercera etapa es cuando se desinfla completamente. En ese momento se genera la presión diastólica y es la que en el momento en que la presión está circulando normalmente. Entonces estos serían los pasos, son muy sencillos y pues al ser digital aquí mismo en la pantalla le generan los datos, le generan los tiempos y ya usted lo reporta en una bitácora. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la relación de la física en cuanto al proceso y el funcionamiento del baumanómetro. Entonces primero tenemos que tener dos conceptos en claro que son flujo y gasto. El flujo es el volumen de un líquido que pasa sobre una sección transversal, en este caso la sangre en la arteria. Y el gasto es ese volumen sobre esa sección transversal, pero en un determinado periodo de tiempo. Entonces también hay que ver que en este caso el fluido es un fluido incomprensible. ¿Por qué? Porque así como un río tiene elevaciones, tiene desniveles, tiene obstáculos naturales. Asimismo aquí también tiene sus elevaciones, tiene, no sé, la sangre se coagula, tiene algunos procesos físicos que hace que no fluya igual todo el tiempo, todo el camino no está fluyendo de la misma manera. Entonces yo les voy a explicar el principio de Bernoulli, que nos dice que como es un líquido incomprensible, la presión cambiará durante el trayecto. No va a ser la misma presión al inicio como en la mitad de camino como al final. Esto esto se midió con un tubo, se llama un tubo de Venturi, y pues mide la rapidez del flujo y nos expresa que los fluidos a mayor velocidad, menos presión. Entonces, por ejemplo, hay gente que desarrolla enfermedades como aristeoclerosis avanzada y tiene arritmias vasculares, que es que sus arterias están obstruidas. Entonces, para mantener la misma presión la sangre tiene que ir a más velocidad, pero disminuye su presión. O por ejemplo, gente que tiene aneurisma, que es cuando las paredes internas se hinchan. En ese caso, pues la sangre va más lenta, pero para mantener el mismo ritmo tiene que tener más presión. Entonces, de esa manera es como se desarrolla el principio de Bernoulli. Muy bien, ahora voy a explicar muy brevemente sobre la ley de Poiseuille, que esta ley establece que debido a una diferencia de presión entre los extremos del tubo, el líquido fluye, pero el gasto se elevará si la presión incrementa y disminuye si la viscosidad aumenta. Ok, el físico Torricelli fue el que inventó el instrumento para medir la presión, que es el que llamamos barómetro, y esto funciona como un tubo cerrado en un extremo que se llena con mercurio para después vertirse dentro de un recipiente, y así es como se puede medir la presión atmosférica. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la medición de la presión. Comúnmente los líquidos se encuentran en recipientes abiertos, ¿no? Y pues están sujetos a las presiones que ya todos conocemos, que es la presión atmosférica, la de su propio peso. Y en este caso, al ser líquidos, son líquidos incomprensibles, como ya les habíamos comentado, la presión atmosférica se les aplica uniformemente a todo el volumen. Entonces, cuando se genera una presión externa, no se le aplica solamente en el área, sino que se aplica uniformemente. Así, cuando se mide la presión, se mide en realidad la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Ok? Esa es la manera de medirla. Y pues cuando se genera en el baumanómetro, la presión dada por el compresor, por el brazalete, no solo se genera ahí, sino que es uniformemente la presión al volumen. Y de esa manera, pues no hay diferentes presiones a lo largo de toda la arteria, sino que es una sola presión y se puede medir cómodamente. Ahora bien, si usted conoce a alguien o incluso usted mismo, que requiera de este baumanómetro, usted lo puede conseguir de manera fácil y rápida en sus tiendas favoritas, como puede ser Medical Center, en Sears, Walmart, Sanborns o incluso Amazon, Mercado Libre o en cualquier otra farmacia de preferencia. Y el costo puede variar desde los 600 hasta los 1700. Hey, buen día, yo soy Santiago Alvidres. Voy a presentar todo lo que es el estetoscopio, su historia, características, esquema y partes.
y te felicito por haber llegado hasta aquí, por tu curiosidad y concentración para la física. Todos sabemos lo que significa el estetoscopio para los médicos. Es más que un instrumento, es un símbolo. Pero la pregunta es, ¿cómo se originó tal instrumento? Bueno, sabemos que el estetoscopio es un gran símbolo, ¿no? Para los médicos. Pero, ¿cómo estuvo antes el origen? Bueno, antes los médicos examinaban a sus pacientes de manera muy tradicional, oreja a tórax. Hasta que en 1816, un médico francés llamado René Laennec, el cual utilizaba un tubo de papel para examinar a sus pacientes, ya que no le gustaba poner la oreja en el pecho de sus pacientes, le parecía vergonzoso, le daba pudor. Entonces tuvo un descubrimiento. Vamos a echarle un vistazo a cómo estuvo ese lugar en la historia. En vez de un tubo de papel, un tubo de madera. Entonces este fue el gran invento de René, un estetoscopio de madera que aportó mucho a las generaciones siguientes y a su generación obviamente, y evolucionó a otros estetoscopios con una eficacia mejorada en la auscultación para examinar mejor a sus pacientes y saber mejor el estado en el que se encontraban. 25 años después, George Coman diseñaría el primer estetoscopio con un audífono para cada oído, el cual es el último de la foto, el que está hasta la derecha. Luego, en 1960, David Littman creó el estetoscopio que conocemos ahorita en la actualidad, el cual es el más famoso para nosotros. Esos son los estetoscopios y su evolución. Más adelante explicaré los tipos que hay ahorita en la actualidad. Y seguimos con las partes del estetoscopio. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta, ¿cuáles son las partes? Ya tardaste mucho. La campana está unida con la membrana. Luego tenemos a las olivas relajadoras que están conectadas con la tubuladora por medio del arco metálico. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, aquí lo podemos ver con más claridad cada parte. ¿Y cómo funciona? Bueno, la membrana se pone sobre el pecho o espalda del paciente y transmite el sonido al aire que hay en la cápsula cónica en la que va montada. La cápsula concentra el sonido y pues ya el médico lo escucha de la mejor manera, ya sean problemas respiratorios o cardíacos. Bueno, ¿y dónde encuentras un estetoscopio? ¿Quién lo vende? El estetoscopio, como dije ahorita, es de la marca Littman, de la empresa 3M, que también vende los post-its, las plumas Scotch y productos del estilo. Lo encuentras en Mercado Libre desde 3.500 a 7.000 pesos. También hay un nuevo estetoscopio electrónico de la marca Equore, solo que con este necesitas un dispositivo inteligente para saber el estado del paciente. También hay un estetoscopio Pinart, pero este es más enfocado para escuchar al corazón del bebé en el vientre de la mamá. Aquí podemos observar el estetoscopio de Pinart, que es hecho de madera. En esta tenemos el estetoscopio Equore, que es electrónico. Y aquí tenemos el más común, que es el estetoscopio Littman. ¿Cómo se relaciona el estetoscopio con la física? Bueno, el sonido se propaga en forma a través de un medio. Este medio son las ondas. Entre más amplias las ondas, más intenso el sonido. Y la frecuencia es lo que le da el tono a estas ondas. Entonces la membrana del estetoscopio lo que hace es captar las frecuencias más altas, y lo que haría la campana es captar las frecuencias más bajas. Las más altas serían para los ruidos pulmonares y las más bajas para los cardíacos.
La campana capta sonidos más graves con poca presión, sí, normal. Y sonidos agudos cuando haces mucha presión con el estetoscopio, captas esos sonidos. Bueno, ahora les voy a explicar el esquema del estetoscopio, así ya en persona. Estas son las olivas, este es el arco metálico, luego pues esta es la tubuladora y aquí se conectaría la campana y la membrana. Claro que pues en este ya no está, pero en los estetoscopios que sí sirvan, tiene que estar aquí la campana con la membrana. Y en conclusión, pues antes no sabía acerca de la historia y de la evolución del estetoscopio, ni características ni funciones. Ahora sé la importancia que tiene la medicina para captar los sonidos cardíacos y pulmonares y poder hacer un diagnóstico acerca de los pacientes. Y muchas gracias por haber dedicado su tiempo a nosotros y a su conocimiento. Gracias.